Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 22 de abril del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 22 de abril del 2018. Este domingo, el Evangelio del Buen Pastor nos ofrece la oportunidad de centrar nuestra reflexión en el amor de Cristo, quien se entregó por nosotros para salvarnos. En la primera lectura nos dice que Cristo es la piedra angular y el único nombre bajo el cual podemos alcanzar la salvación. En la segunda lectura, vemos cómo gracias a Jesucristo nuestro Señor, hemos llegado a ser hijos de Dios, herederos del reino. Y en el Evangelio, nos presenta a Jesucristo como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. A Él nadie le quita la vida, Él mismo la ofrece para rescatar a las ovejas perdidas. Cristo a través de estas lecturas, nos revela el amor del Padre. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles son tomados prisioneros por el grupo de los saduceos, encargados de custodiar el templo, con la acusación de alterar el orden que reinaba en el mismo. En realidad, se trataba de quitar de en medio tan molesta presencia, es decir, la presencia de los apóstoles de Jesús que operaban milagros y predicaban con autoridad y convicción que Cristo había resucitado. Se acusa, pues, a los apóstoles por haber curado a paralítico y haber creado confusión en el pueblo. Pedro, fortalecido por el Espíritu Santo, responde con claridad y firmeza: que quede bien claro a todo Israel que este paralítico ha sido curado en nombre de Jesús de Nazaret. Hermoso testimonio del Señor. Pedro, el que antes lo había negado, ahora proclama: yo solo he sido el instrumento de la curación. Es Cristo quien ha hecho el milagro realmente. Es en su nombre que ha tenido lugar esta sanación.
A muchas personas se nos ha olvidado en esta época, que si alguien dice curar y no es en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, no lo está haciendo con el poder de Dios, sino con el poder del diablo. Definitivamente no existe peor ceguera que la ignorancia. Actualmente existen muchos católicos analfabetos bíblicamente hablando, que por no querer acercarse a la predicación, a la escucha de la palabra de Dios, creen en curaciones de charlatanes, hechiceros, brujos, o creen que con una llamada telefónica o altermercado, a los psíquicos, que de psíquicos no tienen nada, sus enfermedades van a ser curadas, sus problemas van a quedar resueltos o su vida va a cambiar. En estos tiempos de grande confusión, cuando parece fácil intercambiar una religión por otra, un camino de salvación por otro, una doctrina por otra más novedosa, nos resulta muy importante contemplar detenidamente esta verdad. Solo en Cristo tenemos la plenitud de la revelación del Padre y, por tanto, solo en Él tenemos el acceso al Padre y a la salvación. Solo en Cristo el hombre alcanza su plenitud y su felicidad. En Mateo 7, el Señor nos dice: el que escucha mi palabra y la pone en práctica, es como el hombre inteligente que construyó su casa sobre la roca. Vemos en esta primera lectura, como Pedro lleno del Espíritu Santo, le dice al pueblo de Israel: Jesús de Nazaret, es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos. Dios había ofrecido a los sacerdotes del pueblo una piedra de gran valor para que, sobre ella, edificaran el templo de Dios. Ellos, los constructores, la habían rechazado. Sin embargo, Dios le había constituido cabeza de ángulo, piedra angular. Sobre esta piedra se edifica toda la casa. Y hay que darle mucho énfasis, a que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, porque si uno no está lleno del Espíritu Santo, está ciego de soberbia y no alcanza a ver que un edificio sin cimientos se cae y se pone a construir sin saber, dándole más importancia al edificio que a los cimientos, su edificio se va a venir abajo, tarde o temprano. Es más, en su inconsciencia, en su ignorancia, muchos, ni siquiera saben que hay que poner cimientos antes de construir y se lanzan, sacrificándose, matándose todo el día, trabajando día y noche, creyendo que si el edificio tiene terminados de lujo, buen material, ya con eso está bien. Y lógicamente ante el primer problema, ante la primera contrariedad fuerte, así como el edificio construido sin cimientos, al primer temblor, se cae. Así se cae el hombre soberbio, que no supo con humildad, abrirse a la presencia del Espíritu Santo, para poner como cimiento, como base de su vida a Jesucristo, la piedra angular. El único que puede salvarnos. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Ya que para todos, judíos y gentiles, la salvación no puede venir más que de Jesucristo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Así, pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo católico bautizado, es ciudadano de la ciudad de los santos, lástima que muchas veces nos portemos como extranjeros. Y en el mundo, que es donde realmente somos extranjeros, nos portemos como ciudadanos. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, sino a Dios, y debemos portarnos como hijos de Dios, como los apóstoles, los profetas, como Cristo mismo, que es nuestra piedra angular. Cuando voy a Estados Unidos, me queda muy claro que soy extranjera, que no soy estadounidense, y que estoy de paso, que tengo que volver a mi país. Ojalá, así también nos quedara claro a todos los católicos, que estamos en el mundo de paso, que somos extranjeros, ciudadanos de los santos, y nuestra patria es el cielo.
Desgraciadamente, a muchos nos sucede, lo que, a miles de mexicanos, que, encontrando más comodidades en Estados Unidos, renuncian a su ciudadanía, para pedirles den la ciudadanía norteamericana y hacen miles de sacrificios por obtenerla. Así los católicos, encontrándonos más cómodos en el mundo, en el pecado, renunciamos a nuestra ciudadanía del cielo, a la santidad y pedimos la ciudadanía al diablo, del infierno, de la condenación y del pecado. Y hasta hacemos cola y nos sentimos privilegiados de obtenerla, sin darnos cuenta del precio tan grande que vamos a tener que pagar tarde o temprano. Ojo. Eres ciudadano de los santos, y esta ciudadanía, jamás se va a comparar con nada que nos puede ofrecer el mundo, el demonio o la carne. No renuncies a tu ciudadanía, abre los ojos, no te dejes engañar y siéntete orgulloso de formar parte de la ciudad de los santos. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 3, versículo 11. Pues nadie puede cambiar la base. Ya está puesta y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No basta ser ciudadano, para obtener los beneficios. Hay que trabajar duro. Yo veo en Estados Unidos, que no todos los que se han hecho ciudadanos americanos, les va bien. A unos les va maravillosamente bien y a otros muy mal. ¿De qué depende? Depende del trabajo, de la dedicación, de la disciplina, del ser inteligente y saber invertir. Bueno, pues la base de todo católico ya está puesta, es Cristo Jesús, pero no basta con llamarnos católicos, para obtener todos los beneficios. Todo depende de cómo trabajemos, cómo construyamos sobre el cimiento de nuestra fe. Muchos construimos con pura paja, hablamos mucho y no hacemos nada. Otros con caña, criticamos mucho al mundo, a los pecadores, a los malos, pero ahí nos quedamos, como parásitos de queja. Otros con madera, con mucha oración, culto, pero la madera si no se trabaja, no se puede construir con ella nada, a riesgo de que se hinche, o se eche a perder y eche a perder la construcción. También el católico que no se deja trabajar, que no se deja formar, que no acude a cursos de enseñanza, a una comunidad de crecimiento y pretende ser apóstol, sin antes ser discípulo, se hincha de soberbia, no se deja formar, echándose a perder y echando a perder la construcción. Otros, se dejan formar y son transformados en piedras preciosas, que sirven para dar a conocer las maravillas de Dios. Otros en el trabajar para Dios, son constantes, disciplinados, perseverantes ante las pruebas, las persecuciones, las dificultades y su fe llega a ser tan fuerte, tan valiosa e inquebrantable como la plata. Y otros, no solo crecieron en la fe, en el trabajo, en la constancia, sino en el amor, y en nombre de ese amor, llegan a entregar su vida como Cristo, llegando a ser oro ante los ojos de Dios. Por eso nos dice que la obra de cada uno va a pasar por el fuego, si resiste será premiado y si no se convertirá en cenizas. Si en este momento te tocará presentarte ante la presencia de Dios, ¿tu obra, tu vida, tu construcción resistirá el juicio de Dios? Si tu respuesta es no, estás a tiempo de hacer los cambios necesarios. Quita toda esa paja, caña y madera, y empieza a ser esa piedra preciosa que, entregado a Dios, y escuchando a Dios, a través de su palabra, aprendas a superar las contrariedades, y llegues a ser oro en sus manos. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 6. Se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Cuando se vive interiormente el misterio de Cristo, la persona se hace al instante misionera. Siente la necesidad de anunciar la verdad que ha encontrado e ilumina su vida. Una piedra viva, es aquella que está realizando una misión específica y edificante. Ya sea formar parte de una construcción, sosteniendo o siendo apoyo, protegiendo, cuidando, etc. O puede ser una piedra muerta, que anda rodando sin pena ni gloria, y sirviendo de tropiezo y caída para los demás. Estaba el sacerdote, de una parroquia recién terminada de construir, dando su homilía y decía: hermanos, tengo una noticia maravillosa que darles. Los salones para catequesis que se encontraban llenos de desperdicios de construcción, ya se limpiaron y están listos para usarse. El auditorio para dar charlas de evangelización, que estaba lleno de material de construcción, ya se limpió y está listo para usarse. Las canchas de básquetbol que se encontraban llenas de tierra, piedras y desperdicio, ya se limpiaron, ya están listas para usarse. Ahora el único problema que tengo, es cómo mover las piedras de dentro del templo, de todos los que vienen todos los domingos a misa y que nomás están sentados contemplando, para que se responsabilicen de su catolicismo, para que se comprometan a trabajar en la catequesis, en la evangelización, formando grupos de jóvenes, porque ¿de qué me sirve tener salones de catequesis, si no tengo catequistas? ¿De qué me sirve tener un auditorio de evangelización, si no tengo evangelizadores? ¿De qué me sirve tener canchas de básquetbol, si no tengo quien organice los grupos de jóvenes? Cristo es camino, no asiento, y el camino se hizo para caminar. Cristo dijo: bienaventurados los pies de los que me siguen, nunca dijo: bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. Y en la Iglesia Católica, existen muchos católicos contemplativos. Sabemos que la piedra que no se está usando en la construcción de un edificio, es piedra de desperdicio y no sirve más que para estorbar. Y por ahí dice un dicho: mucho ayuda, el que no estorba. Tú desde tu bautismo eres piedra viva, pero ¿eres piedra de edificación, o eres piedra de tropiezo? Dios nos invita a los católicos a ser piedras vivas, que nuestra vida sirva para edificar. Cuentan, que don Pedro presenció el aterrizaje de una astronave de la que salieron unos seres extraterrestres, con los cuales don Pedro entabló un diálogo. Los extraterrestres le preguntaron a don Pedro: ¿para qué tantas cruces en las torres y en ese jardín? El jardín era el Camposanto. Don Pedro explica que la cruz es el símbolo de Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Y para qué el Dios de ustedes se hizo hombre? Don Pedro les explicó lo que fue la prohibición inicial para la humanidad y cómo la humanidad se rebeló. Los extraterrestres aseguran que también ellos recibieron una prohibición inicial, pero ellos la acataron y siguen acatándola. Luego don Pedro les explica que el Hijo de Dios se hizo hombre y se llama Jesús, que significa Salvador. Él rescató del pecado a los hombres, muriendo en la cruz, ya que los hombres lo crucificaron. Y ustedes, interrumpieron los extraterrestres, ustedes en vez de nombrarlo rey lo han asesinado. Le han dado muerte en una cruz. Don Pedro explica que a partir de aquel terrible acontecimiento han pasado ya casi 2000 años. ¿Y todo esto, preguntan los extraterrestres, todo esto ha servido de algo? Don Pedro baja su cabeza y no quiere seguir hablando más. Tú con tu vida, ¿podrías decir que para ti la muerte de Cristo Jesús en la cruz, ha servido de algo? Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Juan. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Dios ya te aceptó como hijo, ahora lo importante, es que tú aceptes a Dios como tu Padre. Desgraciadamente muchos católicos, teniendo a Dios como Padre, viven y se comportan como si fueran huérfanos. Ya que muchos católicos sufren igual que los que no lo son. Se angustian y se llenan de miedos, igual que los que no lo son. Se preocupan igual que los que no lo son. Una de dos: o esos católicos son unos farsantes, o no existe ninguna diferencia entre ser huérfano y tener a Dios como Padre. Claro que existe una gran diferencia entre tener o no tener a Dios como Padre, entre ser o no ser huérfano.
Pero de nada le sirve a Dios haberte aceptado a ti como su hijo, si tú no le has aceptado a Él como tu Padre amoroso que cuida de ti, que se preocupa por ti, y que lucha por que alcances la paz, la felicidad y el amor. Lógicamente, aceptar a Dios como Padre, significa que como hijo, te comprometes a obedecer sus mandatos, y a vivir de acuerdo a su voluntad. Muchos católicos quieren los beneficios de tener un padre, pero no quieren las responsabilidades que les corresponde al convertirse en hijos de. Ojalá que todos los católicos no solo nos llamáramos hijos de Dios, sino que lo fuéramos de verdad. Porque muchos creemos que con llamarnos hijos de Dios, ya no tenemos la responsabilidad de comportarnos como tales, creemos que ya la hicimos, ya nos vamos a salvar, al cabo nuestro Padre Dios es muy misericordioso. De nada te sirve tener el título, si no lo ejerces, no obtienes ninguna ganancia. ¡Ojo! Dios es misericordioso, pero no es alcahuete de nadie. Si no te apartas de tu vida de pecado, si no te arrepientes y te conviertes, de nada te va a servir ser hijo de Dios, te vas a condenar, por no haber tomado en serio tu salvación. Dios tiene un plan maravilloso, para todos aquellos que escuchan su llamado y le obedecen, y ese plan consiste en llegar a ser una unidad con Él, formando parte activa del cuerpo de Cristo para llegar a reinar con Él. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Juan capítulo 1, versículo 11 al 12. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo se convierte alguien en hijo de Dios? A través del bautismo. Aceptando a Dios como Padre, escuchando su palabra, poniéndola en práctica, buscando hacer en todo momento su voluntad, creyendo en Jesucristo, en su Iglesia, en su Evangelio. Un gran político estaba preparando un importante discurso acerca de cómo lograr cambiar al mundo. Pero su hijita de 8 años de edad lo distraía jugando, corriendo y gritando. Al papá se le ocurrió tenerla ocupada durante un par de horas con una especie de rompecabezas. Arrancó un mapa mundi que venía en una revista, lo recortó en unos 20 pedazos y le propuso a la niña: reconstrúyelo pegando las piezas. Finalmente el político podía concentrarse. Pero se equivocaba. A los pocos minutos la niña gritó: papá, ya terminé. ¿Tan pronto? ¿Cómo es posible? Papá, fue muy fácil, aquí en el reverso del mapa venía esta foto de un hombre. Reconstruí al hombre, y sin darme cuenta, ya estaba reconstruido el mundo. Tenemos que voltear la hoja, porque nos hemos dedicado tanto a cuidar, a alimentar, a satisfacer, a curar al ser humano, y ese es el cuento de nunca acabar. Que se nos ha olvidado, que primero tenemos que reconstruir al Hijo de Dios, para luego poder reconstruir al ser humano. Y solo así, nuestro mundo va a cambiar. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 al 15. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar: Abba, o sea, papá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes son los que no solo se llaman, sino que son hijos de Dios? La respuesta está muy clara en esta lectura: los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, los que se acercan a los sacramentos y a la oración, los que se mantienen en comunión con la Iglesia. ¿Cuál es la primera manifestación de que me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo? Cuando desaparece en mi vida el miedo y experimento la paz. El miedo es el fruto de habernos dejado guiar por el diablo. La paz es el fruto de dejarnos guiar por Dios. El miedo nos lleva a la esclavitud. Porque nos hace creer que somos huérfanos, que estamos solos. En cambio la paz, nos da la seguridad, de que tenemos un padre y una madre que cuidan y velan por nosotros.
Pero nadie puede cuidar a quien no quiere ser cuidado. El que se deja guiar por el Espíritu de Dios, nunca tropieza, nunca cae, tiene luz suficiente para ver las piedras del camino y no tropezarse con ellas. Pero el que no se deja guiar por el Espíritu, es el que camina en la oscuridad, sin poder prever los obstáculos del camino, cayendo constantemente, llenándose de miedo, de temores, de inseguridades, destruyendo su vida y destruyendo la vida de todos aquellos que les rodean, haciendo de su vida un infierno y un caos. ¿Tú, por quién te estás dejando guiar en este momento en tu vida? Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 9. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre Abba. O sea, papá. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ya te aceptó como Padre, ¿y sabes tú, por qué? Porque te ama. ¿Y sabes por qué te ama? Antes de contestar esta pregunta, reflexionemos por qué ama el ser humano a sus hijos. ¿Por qué son inteligentes, bonitos, lindos? Claro que no. Los ama, solo y únicamente por una razón, porque son sus hijos. Sean feos o bonitos, listos o tontos, buenos o malos, un buen padre, una buena madre, les vas a amar siempre, solo y únicamente porque son sus hijos. Bueno, pues Dios te ama solo y exclusivamente, por una razón, porque eres su hijo. No te ama, porque seas más bueno o más malo que los demás. O más listo o más tonto. Dios te ama por tu ser, no tanto por tu hacer. Lo que tú hagas o dejes de hacer, no mueve en nada al amor que Dios te tiene. Te ama tal como eres y te acepta tal como eres. Y lo único que te pide, es que tú le aceptes como tu papá, con todo lo que esto implica. Un papá, es el que cuida, protege, provee lo necesario, aconseja, orienta, forma, corrige, castiga. Un hijo, es el que ama, cree, respeta y obedece a su padre. Dios te pide que tú hagas tu parte y Él va a hacer la suya, siempre y cuando lo dejes obrar en ti. En el relato del hijo pródigo, por más que el papá de la parábola amaba a su hijo, no pudo hacer nada por él, porque se fue de la casa, fue hasta que regresó a su casa, que el padre pudo hacer algo por él. Si tú te has ido de la casa del Padre, Dios no puede hacer nada por ti, hasta que no regreses de nuevo a la casa del Padre, hasta que no te arrepientas, te confieses, entonces no solo te llenará de perdón, de amor y misericordia, sino te pondrá unas vestiduras nuevas y maravillosas con las cuales vas a reflejar que eres hijo de Dios, heredero del reino. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. En este Evangelio, Jesús nos dice que solo Él es el buen pastor, porque es el único que ha dado su vida por sus ovejas. Todos los católicos deberíamos sentirnos hoy como la oveja que ha sido rescatada del abismo. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué agradecimiento debería nacer de nuestra alma hacia ese Jesús que, por mí, ha muerto en una cruz? Por mí, es decir, a favor mío. Por mí, es decir, en mi lugar. El secreto de la vida cristiana está todo en experimentar el amor del Padre en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Todo lo demás viene por añadidura. Experimentar que Dios me ha amado con un amor eterno y que, por eso, mi oficio en adelante es también el de amar. Pero debemos estar muy atentos, porque a pesar de que sabemos que Jesús es el buen pastor, existen en el mundo otras cosas y personas que quieren suplantarlo, la moda, la ambición, el poder, los medios de comunicación, el sensualismo, los vicios, los psíquicos. Pero todos son asalariados y no les importa servir a las ovejas, sino servirse de las ovejas para su propio beneficio. Por eso cuando llega el lobo huyen. Al asalariado no le importan las ovejas. Si ahorita, Dios no lo quiera, te quedarás en la ruina, y llegarás a tener una enfermedad incurable que te inhabilitará totalmente, ¿cuántas personas de las que te rodean, se quedarían a tu lado, de manera incondicional, apoyándote? Muy pocas, ¿verdad? Es en estos momentos donde uno se da cuenta,
¿Quiénes, de los que decían cuidar de ti, son asalariados y quiénes no? A mí no me queda duda de quién es el pastor verdadero que cuida incondicionalmente de nosotros, porque nos ama de verdad. Es Jesús. Pero ahora la duda sería, ¿quiénes son y quiénes no son las verdaderas ovejas del redil de Jesús? Cristo nos pone en esta parábola una señal muy clara para salir de la duda. Mis ovejas me conocen a mí, escuchan mi voz. O sea que las ovejas de Jesús en esta época, son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, aprendiendo a través de la Biblia, a conocerle, a amarle y hacer su voluntad en cada momento e instante de su vida. Y como no escuchan a nadie más, nadie se las puede quitar. Desgraciadamente, a veces abrimos nuestros oídos, a los medios de comunicación, a las malinterpretaciones que de la Biblia se hacen, a los chismes, a las calumnias, a las críticas de los trabajadores de Satanás, y dejamos de escuchar a Cristo, confundiéndonos, y tomando malas decisiones, dejándonos guiar por la soberbia, el rencor, el orgullo, la vanidad, y no por el amor. Yo admiro mucho a los animales, porque cuando adoptan a un ser humano como amo, le son fieles hasta la muerte. Y aunque vengan otras personas, pretendiendo hacer que el animal traicione al amo, o se vaya con ellos, jamás lo logran. Yo creo que por eso el Señor utiliza la figura de la oveja, para indicarnos cómo debe ser uno verdadero y auténtico Hijo de Dios, que pone como piedra angular de su vida a Cristo Jesús nuestro Señor. Existen católicos que en lugar de portarse como ovejas, se portan como borregos. El borrego, siempre va oliendo el trasero del de adelante. Si el de adelante, se cae en un hoyo, el borrego de atrás también. En cambio la oveja, siempre va viendo al pastor. De tal manera que si la oveja de adelante se cae en un hoyo, la de atrás no se cae, porque no se deja guiar por la oveja de adelante, sino por el pastor. ¿Tú eres borrego o eres oveja? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 7, versículos 15 al 16 y 18 al 19. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosechan ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no dé buenos frutos se corta y se echa al fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, cada día existe más y más falsos profetas, que se presentan ante nosotros con piel de ovejas, pero que por dentro son lobos feroces, porque sus intenciones son malas, porque buscan dividir, destruir, con sus chismes, críticas, calumnias. ¿Cómo identificarlos? Por sus frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Cuál es el fruto bueno? El Señor nos lo dice claramente en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, y dominio de sí mismo. ¿Cuáles son los frutos malos? El Señor nos da la respuesta en Gálatas 5, 19, 21. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Libertad sexual, impurezas y desvergüenzas. Culto de los ídolos y magia. Odios, ira y violencia. Celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias. Borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Desgraciadamente cada vez se meten más y más lobos disfrazados de ovejas en los grupos que estamos dando el fruto bueno, y que queremos con un corazón lleno de fe y de amor a Dios seguir sirviéndole. Son lobos llenos de envidias, que vienen a dividir con sus chismes, intrigas y calumnias. Por favor no los escuchemos. Porque sus palabras son como la gangrena y nos pueden infectar. Si yo veo el fruto bueno de un grupo, de una persona, por favor. Si tengo 2 dedos de inteligencia.
Por más que me hablen mal de esa persona, de ese grupo, de ese árbol, no puedo creer ni por un instante nada de lo que me dicen, porque solo son chismes, intrigas y calumnias de esos lobos envidiosos. No nos vaya a suceder lo mismo que pasó a los que vivían en la época de Cristo, que por las envidias de los fariseos, la ira de los sacerdotes y el odio de los maestros de la ley, llevaron a Jesús a la muerte. En cambio, por más que un árbol se alabe a sí mismo y se eche porras, y se dé aires de santidad, si no tiene fruto bueno, es que ese árbol es malo. Así se dé baños de pureza y parezca ser una persona llena de amor y de buenas intenciones. Recuerda, no te dejes engañar, el árbol se conoce por su fruto. ¿Qué hay que hacer con los árboles malos? El Señor nos dice, se corta y se echa al fuego. Es importante cortar los chismes, las intrigas y las calumnias, de los lobos disfrazados de oveja, enfrentándolos, parándolos en seco, no escuchándolos, no pasando sus chismes más adelante. Porque recuerda, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. Y no vaya a ser, que de oveja del redil de Cristo, te llegues a convertir, en lobo del redil de Satanás. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 10, versículo 16. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Debemos ser precavidos, cuidadosos, analizando todo lo que escuchamos como checando todo lo que nos dicen y sobre todo la intención con que nos lo dicen, pasando todo por el triple filtro. En la antigua Grecia, Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Un día, el gran filósofo se encontró con un conocido, que le dijo muy excitado: Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada me gustaría que pasaras una pequeña prueba. Se llama la prueba del triple filtro. ¿Triple filtro? Eso es, continuó Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea pensarlo un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo que vas a decirme es cierto? No, me acabo de enterar y, bien, dijo Sócrates. ¿Con qué no sabes si es cierto lo que quieres contarme? Veamos el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No. Todo lo contrario, ¿con qué le interrumpió Sócrates? ¿Quieres contarme algo malo de él, que no sabes siquiera si es cierto? Aún puedes pasar la prueba, pues queda un tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No. No mucho, por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno, ni es útil, ¿para qué contarlo? Esto explica el porqué de la grandeza de Sócrates, y por qué se le tenía tanta estima. Debemos tener no un solo pastor, debemos de escuchar solo y únicamente la voz del pastor, de lo contrario vamos a ser confundidos, divididos y dispersados. Por eso el Señor nos dice, que todo lo que no sea de Él, lo pongamos en duda, que seamos precavidos, desconfiados con el mundo, con el pecado, con la carne. Que nunca digamos a mí no me va a pasar, no seas soberbio, nunca digas a mí no, porque más pronto cae un hablador que un cojo. Más vale prevenir que lamentar. Sé precavido, a la menor duda, retírate, no te acerques mucho al fuego, porque puedes quemarte. Ninguna precaución sale sobrando. Porque acuérdate que no estás arriesgando solo tu vida humana, sino tu vida eterna. Por eso el Señor también nos invita a ser sencillos, humildes, a dejarnos guiar por el pastor, a tener esa actitud de niños, frente a Dios. Hijos del Padre, que se dejan conducir sin resistirse, dejando que Él nos corrija, nos forme, y nos transforme de hijos de hombre, en verdaderos y auténticos hijos de Dios. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús, el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas me conocen.
Sería muy tonto decir que una oveja que pertenece al redil de Cristo no conozca a Cristo. Pues aunque parezca tonto, muchos católicos no conocen a Cristo, y ni siquiera hacen el intento por conocerlo. Pero eso sí, se llenan la boca diciendo soy católico, apostólico y romano. ¿Cómo puede decirle un hijo, que tiene un padre, que le ama, que le quiere, que es misericordioso, y ni siquiera conoce a su padre? Esta palabra de Dios es definitiva, la vida eterna solo se alcanza, conociendo al Padre a través de Jesucristo. Y el conocimiento, llega a partir de la escucha de la palabra de Dios. Por eso dice Cristo, mis ovejas escuchan mi voz, dime a quién escuchas y te diré quién es tu pastor. ¿A quién escuchas más? ¿Al miedo del mundo o a la paz de Dios? ¿Al rencor o al perdón? ¿A los chismes, críticas, intrigas y pláticas destructivas, o a la palabra de Dios? ¿Al temor, o al amor? ¿Al pecado o a la gracia? ¿A tus problemas y preocupaciones o al amor del Padre que cuida de ti y te protege? Acuérdate, por sus frutos los reconoceréis. ¿Cuánto tiempo perdido en conocer cosas que no valen la pena? Que nos confunden, que nos dañan, que nos destruyen en vez de invertirlo en conocer a Dios, que nos da la vida eterna. Dejemos de perder el tiempo, recuerda que el rico más rico, jamás podrá comprar un minuto de tiempo, y que el tiempo que se pierde jamás regresa. Invirtamos nuestro tiempo en conocer cada vez más y mejor a Cristo, a través de su palabra. Invirtamos nuestro tiempo y nuestra vida, en darlo a conocer, para que cada día existan más y más católicos conscientes y tengamos un mundo mejor. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, en Oakland, California, para que el Señor siga derramando su Espíritu Santo en abundancia en todos los que vamos a participar de una manera u otra, llenándonos de amor, gracia y bendición, y que todos los que han sido llamados para ser enviados, den una respuesta generosa. Oremos por todos los misioneros integrantes del grupo de familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por José, Emérita, y por su nieto, por los hijos de Silvia, por Betty y José Luis, por Carmen Palomino, por Cleotilde, por Toño y Lolita Pérez, por Carmen Hermosillo, por la hija de Lisa, por Esther, por toda la gente de Cocula que me pidió oración, por Emma, por Stoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de Radio María Estados Unidos de América, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Carmen Medina.